¿Así se decía? Buenos días. Buenos días, no sé, me olvidé, porque hace tanto ya que no venimos que me olvidé cómo se hacía esto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en Sujetos y Predicados, esto es Radio A 91.3, desde la zona sur para toda la provincia de Buenos Aires y el mundo a través de internet. Nuestras vías de comunicación son el 4227-7063, 4227-8063, y este programa es Sujetos y Predicados, un programa exclusivo de Iglesia Ciudad de Dios. Amén. Y también te podés comunicar a nuestro celular al 11 35 64 38 80. Lo repito, 11 35 64 38 80. Muy feliz año para todos, se los decimos oficialmente. No pudimos estar viniendo por problemas personales, pero un sábado más estamos acá en Radio A. Y el tema a tratar hoy es, ¿sale? Vamos a hablar acerca de los principados, ¿no?, de este tiempo, pero en realidad lo vamos a enfocar muy por arriba el tema pero vamos a hablar acerca de la situación actual, ¿no? Es algo, cosas que nos preocupan en este tiempo con respecto a las corrientes de pensamiento, las cosas que dejamos colar nosotros en nuestra mente, ¿no? Y bueno, viendo los grandes centros estos comunicativos, los grandes centros, no, los medios, mejor dicho, de comunicación, que así como en masa a veces nos contaminan tanto la mente y los pensamientos, ¿no? Que son medios de comunicación que en realidad, en vez de informar, deforman y formatean algo en la mente de las personas. Disipulan, creo yo, ¿no? Nos van disipulando. Eso lo vamos viendo a veces en el charlar con las personas, ¿no? En el diario encuentro con personas te vas dando cuenta y decís, pero esto es un pensamiento que lo dicen varias personas, ¿de dónde sale? Y después vas escuchando la tele y vos decís, salió de ahí, dicen exactamente las mismas palabras, ¿no? Bueno, y eso es parte de la grieta, de lo que va formando la grieta. Claro, nos va desuniendo y encima va poniendo pensamientos en nosotros que, hablando, ¿no?, de los cristianos, bueno, desiforman a todo el mundo, formatean a todo el mundo, disipulan a todo, pero el problema es cuando nosotros los cristianos hablamos ese tipo de cosas y vamos dejando de lado lo que Jesús nos dejó a nosotros como legado, ¿no? Si bien nosotros como parte de este mundo en el que vivimos somos peregrinos y extranjeros nada más, ¿no? Y mientras nosotros vamos caminando tenemos que ir influenciando con palabra viva a las personas, ¿no? Ayornándonos a lo que dice todo el mundo y repetir lo mismo. Entonces ahí te das cuenta que hablando de todo esto, ¿no?, del discipulado, cómo sin darnos cuenta Satanás disipula incluso a los hijos de Dios cuando nosotros repetimos cosas que van en contra de lo que nuestro Señor dice. Yo lo repetimos casi siempre en este programa, casi siempre es como una muletilla, por así decirlo, que Jesús le decía, oíste que fue dicho, pero yo les digo, y en esa frase está intentando romper con las estructuras con las que venía la gente, romper con los sistemas de pensamiento con los que venían, para depositar los pensamientos de Dios en cada uno de ellos. Sí, y es a veces muy difícil. Piensen de esta forma. Claro. Y es muy difícil desarmar a veces todo el menjunje, ¿no?, que Satanás ha hecho en nuestra cabeza, porque si nosotros nos damos cuenta, esto atenta pero totalmente en contra de algunas de las cosas que Dios dice, incluso con el tema de la pandemia, ¿no?, que si bien es necesario estar precavidos, algunos están con miedos, con cosas, ¿no? Hay que cuidarse y darnos cuenta, ¿no?, que nosotros de cualquier manera tenemos que buscar la forma de avanzar con el Evangelio. Nos hemos quedado a veces muy adentro de casa,
yo también me he quedado adentro de casa y nos hemos dejado influenciar porque no había mucho que hacer, viste, con los medios, que pones internet, que ves un video, que ves otro, y en vez de aprovechar ese tiempo para hacer otras cosas o para planificar o eso, lo digo también por mí, ¿no? Que tal vez podíamos haber y aprovechado de otra manera. Bueno, ahora hay una nueva ola, dicen por ahí. De hecho, bueno, hay contagios, qué sé yo. Incluso nosotros mismos tuvimos que, la semana pasada no vinimos porque nos hicimos un hisopado porque no estábamos bien de salud, pero era una gripe, gracias a Dios no era nada. Pero a mí me llama la atención, ¿no? Que teniendo esta nueva ola, que tengamos una nueva oportunidad para aprovechar este tiempo de mejor manera, porque aún estando adentro o con precauciones, de hecho, Ariel y yo tenemos que salir, ¿no? A trabajar, somos esenciales, y aún así saliendo o saliendo poco, poder influenciar a otras personas, ¿no? Y hablábamos nosotros con Ariel, ¿no? Acerca de todo esto, todo lo que pasó con la ley del aborto y todo eso. Mirábamos las redes sociales y yo la verdad que me sentía un poco indignada, no por lo que escribían los verdes, sino por la manera que algunos cristianos tienen, la manera en que tienen de defender, atacando de una manera tan agresiva, que yo, ¿cómo nosotros vamos a ganar a personas atacando a personas cuando nosotros sabemos que esta lucha no es contra carne ni sangre, sino es contra las huestes espirituales de maldad, ¿no? Es contra demonios, la lucha es espiritual y a veces no aprendemos eso, seguimos atacando personas. Y yo por ejemplo, el Facebook hace bastante que no lo uso, pongo alguna otra cosita porque no quiero ni verlo. No quiero ni verlo porque me enoja. Le he hablado a alguno, incluso he mandado por ahí algún privado, alguna hermana, algún pastor también. Porque nosotros no podemos defender el Evangelio agrediendo a personas que están cegadas. Qué sé yo, no sé, a mí me ganaron para Cristo en amor y tenemos que atacar de otras maneras. Hoy hablábamos con Ariel también acerca de Jesús, se la pasaba orando en este sentido, ¿no? Él se levantaba siendo aún de noche a hablar con el Padre, porque es ahí donde él ganaba todas las batallas, y después lo podíamos ver sentándose a la mesa de pecadores, sanando a prostitutas, levantando a recaudadores de impuestos, sanando hijos de soldados romanos, de principales de la sinagoga, ¿no? Porque ese era el ministerio y es el ministerio nuestro, ¿no? Ah, pero entonces no era... Che, Jesús, ¿querés que le tiremos un rayo y que los matemos a todos estos? ¿Te acordás cómo dijeron los discípulos? No. ¿No es así? No es así. No yo es pensé así. que era así. No. Es de otra manera, ¿no? La lucha es una lucha que es espiritual, según nos enseña la palabra, y es una lucha que debemos aprender a batallar en oración. Yo quería empezar con un texto que es súper conocido y muy por encima, porque esto nos llevaría mucho tiempo, pero muy por encima, hablar un poquitito acerca de la guerra espiritual, repito, muy por encima. Nada más como para tener algunas conclusiones y hacer algún mea culpa como cristiana, ¿no? De no estar tomando a veces las cosas como debieran, sino que a veces nos dejamos llevar por la corriente de este mundo, ¿no? Dice Efesios, capítulo 6, versículos del 10 al 13. A ver, acá lo tengo. Dice, por último, dice Pablo, dice, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Póngase toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Por lo tanto, pónganse
toda la armadura para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con confianza. Acá dice un montón de cosas, ¿no? Empezando por los imperativos que aparecen en la palabra, ¿no? Imperativo quiere decir que es una orden, es un mandamiento. Fortalezcanse, pónganse. O sea que es una obligación nuestra fortalecernos en el gran poder del Señor. Es una orden, es un mandamiento ponerse toda la armadura de Dios para poder resistir. Quiere decir que sí vamos a enfrentar luchas, sí o sí. Que sí vamos a enfrentar luchas de pensamientos. Veía, ¿no? Como la batalla más que Satanás más gana no son una batalla que nosotros podamos tener contra espíritus inmundos que son visibles, no sé, brujos o un banda o esos espíritus que son súper identificables, sino que la batalla más rígida, o más ruda, mejor dicho, es esa batalla que se dan nuestros pensamientos con argumentaciones, argumentos. Y si uno presta atención, sin dejar que esos pensamientos entren, cómo los medios de comunicación trabajan con ese tipo de argumentaciones, vos te quedás pasmado viendo como tanto de un bando o del otro utilizan las mismas palabras y en definitiva nos contaminan los pensamientos. Esta famosa grieta que hay entre A y B, no voy a decir para no armar grieta, pero hasta cristianos se han peleado por este o por el otro. Yo puedo ver en conversaciones que a veces tengo que yo prefiero cortar el mambo ahí y bueno, yo exhorto, yo intento no meterme porque me parece una discusión absurda y me parece muy satánica que entre dos hermanos en Cristo estemos discutiendo por ella o por él, ¿no? En el gobierno. O repetir un montón de cosas que se escuchan decir que son mentiras porque no las investigamos. Lo mismo pasa no solamente con la grieta política que existe en nuestro país, bueno, sino también con la grieta que hablábamos nosotros en Celestes y Verdes, River y Boca, cristianos de una denominación, cristianos de otra. Incluso dentro de nuestras iglesias hacemos lo mismo y dejamos que mirando videos descuidados, sin investigar quién es la persona que está impartiendo esa palabra, nosotros repetimos lo que otros dicen sin conocer la Biblia y vamos de un lado al otro, como dice la palabra, fluctuando hasta que Satanás consigue lo que quiere. ¿Qué quiere Satanás? Que nosotros dejemos de operar como soldados y siervos de Cristo y te terminas alejando. Ahora, por eso hay que tener cuidado. Si Dios pensara como pensamos nosotros, ¿no? De que de repente una persona adicta tenga la grieta con una persona que es sana y que es un trabajador y nada, ese adicto no tiene manera de vivir, nada, es que se muera. O una persona que por X motivo delinquió, que es a lo que nos cuesta perdonar, porque está robando a otro y si Dios fuera así, ¿no? Si Dios fuera el sheriff como somos nosotros, nosotros somos no queda nadie. Jueces. No queda nadie, ¿no? Dueños de la verdad, sí, no queda nadie. Por eso aprender, ¿no? A nosotros a entender cuál es nuestro papel y cuál es nuestra misión en el mundo. Mire, muchas oportunidades no tenemos porque las vidas son cortas y los tiempos de Dios son distintos. Por eso el tiempo que nosotros tenemos, aprovechar por sobre todas las cosas, a amarnos. Creo que el poder más maravilloso, más tremendo que existe es el amor que se pueda tener
por los que queremos es fácil, pero el amor que tenemos que tener y la misericordia por los que no queremos tanto, ¿no? Empezar a comprender a nuestro familiar que es medio pesado, a nuestros padres, a nuestros hijos y sus determinaciones, a nuestros amigos, porque si nos sentamos a escuchar a veces las historias que hay detrás de cada persona, vos terminás diciendo, ¡va! ¡Qué historia tremenda que tiene! Por eso actúa de esta manera, y ayudar a esa persona a salir de ese dolor, ¿no? O eso. Igual, amar a todo el mundo no quiere decir que todo el mundo sea tu amigo y que todo el mundo tenga que ir a tu casa, ni que estés hablando todo el día, sino amar es mucho más allá de todo eso, ¿no? Pero vos sabés que nos cuesta mucho tener empatía. Ay, sí. Sí, sí. A todos, ¿eh? Sí, a todos. Nos cuesta muchísimo tener empatía. Nos hacemos amigos de los parecidos y rechazamos exacto. Al que piensa distinto, al que no es igual que yo, lo mirás de lejos. Sí, yo estos días veía el tema de la discriminación, ¿no? No sé cómo llegué a ese lugar en internet, viste que vas buscando una cosa y terminás viendo otra, y veía videos como en España o en Argentina o en México, hay personas que discriminan a otras por ser de otros países. Y qué terrible, ¿no? Nosotros discriminamos por, no todos, ¿no? Pero en general todos discriminamos a alguien con algo, que porque si es gordo, porque es flaco, si es negro, si es azul, qué sé yo, sí, porque si es colorado, si viene de un país de acá limítrofe. O sea, ya venimos prejuzgando todo si nosotros conocemos a la persona. Si es bautista, ya sabemos cómo es, si es pentecostal, ya sabemos cómo es, y no sabemos, la verdad no sabemos nada. Pero enseguida sacamos conclusiones y tomamos determinaciones y bueno, mira, y así nos va. Hay un versículo que siempre lo pasamos muy por arriba, que no se menciona tanto, ¿no? Uh-huh. Que no debemos juzgar nada antes de tiempo. Uh-huh. No juzgues nada antes de tiempo. Porque nadie nos puso por jueces a nosotros. Absolutamente nadie. Y mirá si Dios tiene propósito, volviendo al tema de verdes y celestes, con alguna de esas chicas que hoy están vistiendo un pañuelo verde. Que de hecho debe haber un montón a las cuales Dios va a elegir. Seguramente. Ya eligió, ¿no? Bueno, viste esas cosas. A mí me gustaría, antes de ir a la tanda, de una manera rápida, poder hablar un chiquitín acerca de lo que es la guerra espiritual. Bueno, es la continua batalla que hay entre el ejército de Dios y las huestes de Satanás, ¿no? Las fuerzas del diablo. El ejército de Dios está formado por sus ángeles, que son espíritus creados por Dios para que le sirvan a Él, ¿no? Y están sujetos a Él voluntariamente, ¿sí? O sea que tienen libertad de elección, o sea que son eternos y tienen libre albedrío y saben elegir entre el bien y el mal, ¿no? Que es por eso que Lucifer, antiguamente, que era un prominente querubín, se rebeló en contra de Dios. Eso lo puedes encontrar en Isaías 14, del 12 al 19. Nosotros acá no lo tocamos ahora porque no tenemos tanto tiempo, pero lo podés leer, repito, Isaías 14, del 12 al 19. Bueno, entonces fue echado de ese lugar de privilegio del que gozaba, bueno, junto con los ángeles, que dicen que fue la tercera parte, enseña la Biblia, ¿no? Que lo siguieron, y entonces se convirtió en Satanás, o el diablo, que es conocido con el título del príncipe de este siglo. Y entonces comenzó una guerra, ¿no? Y en el cielo, por ejemplo, está Miguel, que es el arcángel, que tiene una posición, un rango alto, digamos, de liderazgo dentro del cielo. Otro día hablaremos acerca de esas cosas, hoy no tenemos tiempo. Pero bueno, por ejemplo, Miguel es un arcángel de Dios, y bueno, y sus ángeles, al mando de Miguel, pelean en contra de Satanás y sus huestes, ¿no?
Y en Apocalipsis, por ejemplo, versículo 12, esa gran batalla que nos habla, este sí lo vamos a leer, que nos habla la palabra, ¿no?, acerca de lo que sucedió y cómo es posible como que estos fueron arrojados del cielo. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9, dice que se desató entonces una guerra en el cielo, y Miguel y sus ángeles combatieron al dragón, y este y sus ángeles a su vez les hicieron frente. O sea, pelearon los que estaban a favor de Satanás con los que estaban a favor de Dios. Dice, pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así que fueron expulsados el gran dragón y aquella serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero, junto con sus ángeles, fue arrojado a la tierra. Entonces, a partir de ahí, él ha tenido dominio, ¿no?, sobre todo referente, ¿no?, lo que pasa en la tierra. Por eso se le llama también a Satanás el príncipe de este siglo. Que al ser arrojado, bueno, comenzó su lucha con sus sagaces y astutas armas espirituales, con su seducción, con argumentos. Él no se apareció de una manera grotesca, se apareció de una manera que, por ejemplo, Eva no tuvo miedo, o sea que era común que las serpientes anduvieran por ahí. Y se personificó en una y tuvo una conversación, una argumentación en contra de Dios, como dijo, eso dijo Dios, ¿estás segura? ¿No será que Dios dijo que ustedes si comen van a ser igual a Él? Entonces crea dudas. Esas son las cosas que hace Satanás en nuestra cabeza. Crea duda, y la duda mal formulada o según el punto de vista que la vista, atenta en contra de la fe, de una creencia. La duda hace que esa creencia que vos tenés, si es una creencia muy fuerte, la duda no va a hacer daño, pero es una creencia que es... viste que empezás a tomarla en tu mente y darle cuerpo en tus pensamientos, comienza a atentar en contra de la fe. Por ejemplo, estas cosas pasan cuando vos orás por alguien que está enfermo, ponele, y esta persona no se sana. Y Satanás enseguida va a venir a decirte, pero ¿cómo? ¿No es que Dios sana todo? ¿Qué pasó? ¿Será que Dios sana todo? Y ya está. Y todos los demás fantasmas te los haces vos. Y eso comienza a generar en nosotros una batalla espiritual en nuestra mente, que si le creo a Dios o creo a ese pensamiento que a veces creo que es mío, ¿no? Y generalmente tiene que ver con algo externo que Satanás susurra a nuestros oídos. Bueno, en definitiva, así fue como la serpiente antigua no engañó a Eva, y también, bueno, cayó Adán, y así fue el triunfo sobre el hombre, y bueno, se adueñó de todo. Esta primera batalla en la tierra la ganó Satanás, pero no ganó la última que la ganó, obviamente la ganó Jesús, eso es obvio. Bueno, él hoy utiliza los mismos argumentos o las mismas armas, ¿no?, que son argumentos falsos para convencernos de hacer su voluntad. Dice, bueno, con sus ángeles entonces él instaló un gobierno acá en la tierra y organizó el ejército de la misma manera que él lo había visto en el cielo, o sea que tienen las mismas jerarquías. Que dice, según la Biblia, Efesios, principados, dice, gobernadores, principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales, ¿no?, que son rangos. Y después, en el próximo bloque, a mí me gustaría hablar sobre el principado que a nuestro entender es de este tiempo, ¿no? Fíjate algo, Ale, que... Sí. Es mi pasaje favorito, el de Lucas 4. Cuando Jesús es tentado en el desierto, sí, el enemigo le dice, todos los reinos de este mundo sí, me fueron entregados.
O sea, los reinos terrenales de este mundo son dominados por entidades satánicas. Por eso Dios nos manda a orar por los que están en eminencia. Tal cual. Ahora, en el próximo bloque vamos a hablar un poquito acerca de eso. Vamos a la tanda y luego continuamos. Usted ha disfrutado de un bloque de música y palabras. Principio de fin, razón de existir. Los cielos no pueden contener al que ha de venir. Sol de justicia comienza a brillar con sus ojos de fuego. Nos encenderá y el espíritu y la gloria dicen ven. Y el espíritu y la gloria dicen ven. El león rugirá, toda la tierra temblará y Jesús volverá. Junto a su pueblo reinará, el león rugirá, toda la tierra temblará y Jesús volverá. Junto a su pueblo, dile ven a reinar, ven a reinar. Un, dos, tres. Crucificado como un cordero, resucitado como un león y el espíritu y la gloria dicen y el espíritu y la gloria dicen el león rugirá, toda la tierra temblará y Jesús volverá. Junto a su pueblo reinará, el león rugirá, toda la tierra temblará y Jesús volverá. Junto a su pueblo reinará, el león, los voces, el león, toda la tierra temblará y Jesús volverá. El león rugirá, América Latina temblará y Jesús volverá. Junto a su novia reinará y ven a reinar. Ven a reinar. La serpiente ha sido aplastada, la muerte ya fue vencida, la cruz está vacía, vacía. Ha vencido el león. El león rugirá. Continuamos acá en Radio Van 91.3 en Sujetos y Predicados, un programa exclusivo de la Iglesia Ciudad de Dios de Quilmes,
que está ubicada en la calle Pellegrini 3997 Muy bien. que ya empezamos con las reuniones presenciales. Empezamos con las reuniones presenciales, con todos los protocolos. Hay 2 reuniones. En el caso de querer ir, es necesario comunicarse. Mandan algún mensaje en la iglesia. Nosotros los vamos a ubicar en uno de los cultos. El primero es a las 9:30, el segundo es a las 11:30. Y bueno, vamos viendo ahí la capacidad de personas según los cultos que se hacen. Con todos los recaudos, pero... yendo, ¿no? Volviendo al ruedo a ver cómo funcionan las cosas mientras se pueda. Escuchaba esta canción recién, ¿no? Y la elegimos principalmente porque habla acerca de esta batalla, ¿no? Y que el león vuelve victorioso, que es nuestro Señor. Y estábamos hablando acerca de la guerra espiritual, ¿no? Que esta primer gran batalla por el hombre la ganó... Satanás, pero la segunda y gran batalla final, hablo de gran batalla porque hay muchas batallas intermedias, ¿no? Pero la final la ganó Jesucristo, ¿no? En la Biblia Pablo lo denomina el segundo Adán, la ganó Jesucristo, la serpiente fue aplastada, la tumba está vacía y aquel que había sido crucificado resucitó. Y en esa fuerza, en ese poder es el que nosotros debemos escondernos para seguir ganando las batallas, porque Jesús dice que vamos a tener aflicción en el mundo, pero confíen porque yo vencí. O sea, nosotros estamos cubiertos porque la victoria de Jesús ya nos alcanza. Ahora la importancia de nosotros tener la astucia también de saber cómo ganar estas batallas, y la verdad que esta batalla se gana estando muy pegado al Señor, no dejando que los argumentos de Satanás entren en nuestra mente. Si bien algunos van a entrar, todo pensamiento, como también enseña la palabra, someterlo, ¿no? Bajo el conocimiento de Cristo para saber si este pensamiento realmente tenemos que dejarlo pasar a nuestra vida, porque nosotros no somos elegidos como hijos únicamente para tener el auto rojo, siempre digo, o una cuenta bancaria y que Dios nos bendiga económicamente. Nosotros estamos acá por mucho más, que es ganar personas para Cristo. El Espíritu Santo en nosotros es el que hace el trabajo, pero nosotros tenemos que ir a buscar a estas personas y rescatarlas. Y no hay manera de rescatarlas si no es en amor y en el poder de su victoria. No acusando, no señalando, no seleccionando, a ver, este me sirve para la iglesia, este no me sirve para la iglesia. Bueno, en fin, se me venía una historia ahí a la cabeza, ¿no? Cuando vos leíste ahí en Efesios, Sí. Dice que uno debe, en el poder de sus fuerzas, ¿no?, hacer las cosas. Las fuerzas de él, sí. Sí. Y yo creo que la fuerza de él, la fortaleza del Señor, es el amor. Sí, es la más poderosa, dijo que todo va a pasar, pero el amor es el que va a quedar, Sin ¿no? dudas es la fortaleza de él. Es tremendo. Él descendió del cielo, bajó a esta tierra por pasión y por amor hacia nosotros. Es un Dios amoroso. Creo, a mí lo que me cautivó de Dios es el amor de él y su misericordia. Antes que me olvide, voy a mandar saluditos especiales, bueno, a nuestros pastores, a nuestra iglesia, que los amamos y ya nos estamos viendo. A Eugenia, gracias por escribir. Valeria, siempre primero, firme, adelante. Y un saludo súper especial a mi amiga Betty, a Lara y a Mateo, desde Salta nos están escuchando. Unos hermanos en Cristo poderosos, poderosos en su fuerza, en la fuerza del Señor. Los amamos, Betty, los amamos muchísimo y oramos por ustedes a diario. Sé que la batalla que tienen es fuerte, pero yo sé que el Señor es mucho más fuerte en la vida de ustedes y siempre, la verdad que siempre, en muchos lugares la gente que
que no los conoce a ustedes, los conoce a través mío, pues yo hablo mucho acerca de ustedes. Fueron testimonio en todo, y ahora en este tiempo especial y difícil lo seguís siendo, Betty. Así que te mando un abrazo grande acá con Ariel. Te amamos, oramos por tu vida a diario. Abrazo a ellos y a mi amiguito Mateo. Mateo, que es, un ay, campeón. qué nene más hermoso, va a ser uno ese precioso. Bueno, seguimos, ¿no? Ahora tenemos esta lucha que nosotros tenemos, decíamos, no es contra personas, es una lucha que es invisible, ¿no? Pero es real. Si nosotros pudiéramos ver, creo yo, si nos diera la capacidad de ver lo que es esta lucha, sería tan feroz ver. Creo que por eso Dios no nos ha dado la capacidad de ver todo lo que pasa a nuestro alrededor en el ámbito espiritual, ¿no? Pero, decíamos, es invisible esta lucha, pero es real y produce estragos en las vidas y en las almas de los seres humanos que en su libre albedrío eligen en contra de Dios. Y nosotros también, como Pablo hacía, tenemos que, con argumentaciones en el Espíritu, tenemos que hablar a otras personas de este Dios tan importante. Dejar en claro, la lucha es espiritual, no es contra la gente. Mira, hay una anécdota, varias anécdotas, ¿no? Con el director de esta radio. Es una persona a la que yo amo, la verdad que es un fenómeno. Y a veces yo era medio Pedro cuando empecé en esto. Era medio cabeza dura. Y él me decía, Arielito, hay que estar orando. Hay que estar orando. Yo quería resolver todo con mi fuerza y él, hay que estar orando, Arielito. Claro, no lo entendía al principio. Hoy lo entiendo. Hoy, un poco más grande, lo voy entendiendo. Y hay que estar orando, Arielito. Claro. Es así. Bueno, quería hacer un repaso rapidito acerca de lo que son los principados, ¿no? El principado es un territorio espiritual, no es una persona, no son personas, es un territorio espiritual donde operan poderes espirituales dirigidos, obviamente, en este caso hay principados del cielo y principados satánicos, estamos hablando del satánico, obviamente está dirigido por los pensamientos satánicos, ¿no? Por ejemplo, en Daniel nosotros tenemos un ejemplo, cuando Daniel hace una oración y Dios le dice, en el 10:12 creo que es, Dios le dice, mira, el primer día que vos dispusiste tu corazón a orar, tu oración fue respondida, pero tardó 40 días, Miguel le dice, porque el arcángel se le presenta y le dice esto, lo que pasa es que yo estaba peleando en contra del príncipe de Persia. O sea que en el ámbito espiritual, cuando nosotros oramos y peleamos por alguna persona, hay principados que se oponen, según el propósito de Dios con las personas, se oponen en contra de esa oración, y los ángeles, cuando nosotros oramos, los ángeles pelean esa batalla en favor nuestro, pero necesitan su tiempo de pelea. Por eso hay oraciones que se oran rápido o la respuesta es rápida, y en otras cuando la batalla es más recia, a pesar de que nosotros oramos un montón, la batalla es más dura, ¿no es cierto? Entonces a veces las oraciones tardan, según lo que nosotros vemos acá en los ejemplos bíblicos, que es lo que más luz nos da el libro de Daniel. Dice que después de esto se tenía que ir el arcángel Miguel, dice, a pelear con el príncipe de Grecia. O sea que los principados toman nombre de los lugares en donde se da este tipo de poderes, ¿no es cierto? La palabra principado, o sea, en latín, de ahí viene la palabra pontífice, todo eso quiere decir constructores de puentes. Los principados, especialmente en este tiempo, son constructores de pensamientos, por los cuales nosotros tenemos que luchar, ¿no? Tenemos que ir en contra de este tipo de cosas. Y es una batalla muy recia esta de la mente, porque te confunden los dichos, las cosas, que vos estás de un lado, que apareces del otro. Entonces siempre ante estas situaciones, cuando vos te sentís como entre dos aguas, ¿dónde hay que ir? A la palabra,
hay que ir al Señor en oración, hay que caminar en el Espíritu, andar en Él, y entonces ponernos en eje con el Señor y hacer lo que Dios nos manda hacer, ¿no es cierto? ¿Qué nos manda hacer Dios? Varias cosas. Acá, por ejemplo, cuando leíamos en Efesios capítulo 6, nosotros si leemos más adelante, los voy a leer ahora desde el versículo 14, del versículo 6 dice: manténganse firmes, ceñidos el cinturón de la verdad. Todo esto el mundo lo conoce. Protegidos con la coraza de justicia, calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo eso, tomen el escudo de la fe, el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alertas y perseveren en oración todos los santos. En el 19 dice oren, en el 20 dice oren. Estos son todos imperativos, como decíamos, son todos mandamientos, que son todas acciones, los mandamientos, acciones que nosotros tenemos que hacer. No es para quedarse quieto, es para hacerlo. Los imperativos yo siempre los subrayo en mi Biblia con un resaltador y, por ejemplo, es fortalezcanse, es una obligación. Pónganse, ¿qué cosa? La armadura, o sea, tenemos que tener la acción de a diario, ponernos la armadura. Manténganse, o sea, firmes en la posición en la cual, ¿no? Dice firmes, ceñidos. Tomen, quiere decir, agarren, o sea, tenemos que ser combativos. Oren lo dice 1, 2, 3 veces en la misma oración. Quiere decir que entre todas estas cosas oramos y oramos y oramos. Son acciones. Perseveren, dice, ¿no? Perseveren en oración con todos los santos. Entonces son acciones que nosotros tenemos que tomar frente a todas estas situaciones. Y hermanos, si vos tenés un Facebook, no seas combativo en el Facebook. Relájate y amá. En el Facebook o en cualquier red social que vos tengas, nosotros también ahí mostramos quién nosotros somos. Viste, un día estás de un lado, otro día estás del otro. Sé firme, sé constructivo, seamos constructivos en lo que pensamos, en lo que opinamos, no falsiemos, ¿no? No opinemos cosas que no queremos opinar, pero tengamos una línea de pensamiento que por sobre todas las cosas sea una línea que hable del amor, que hable de la misericordia, que podamos abrazar al otro. Yo les decía, yo he mandado mensajes a algunos contactos que tengo privados, obviamente los mando privados, y con mucho amor, porque yo amo a esas personas, diciéndoles que no pueden poner una cosa tan terrible en un Facebook tratando de asesinar a una mujer que tiene un pañuelo verde, primero porque no sabe si abortó o no abortó, pero no podemos tratar de asesino a la gente y juzgar. Si vos te sentás a escuchar historias, a uno le conmueve el corazón y uno intenta ayudar, pero no de una manera tan combativa, porque la lucha no es con las personas, no es con las personas. ¿Entendés? Lo mismo que cuando escuchamos informativos. Nosotros con Ariel, hace, ¿cuánto? 30 días más. Más. Que tenemos la tele desconectada y la pusimos en otro lugar. Porque sin darnos cuenta, no quiere decir que no veas la tele, ¿no? Tal vez vos tenés toda la fortaleza para no escuchar, pero nosotros poníamos el informativo y lo escuchábamos y nos dimos cuenta que nos deja mal durante todo el día, porque no pasan cosas, pasan qué sé yo, un robo. Estaban 20 minutos hablando del morbo, del robo, de cómo hizo, claro, de cómo la mató, de cómo... Y uno sin darse cuenta se contamina. Va levantando presión. Vas levantando presión y después yo tenía como temor de ir a comprar. Esto no es evadir lo que pasa, porque sí hay robos, porque sí hay asesinatos, pero cuando todo el día te tienen con esa misma cosa, o ver los informativos o algún tipo de programa de política, nos damos cuenta que a veces con Ariel incluso hasta discutíamos, porque yo me enojo con algunas cosas y dijimos, bueno, basta,
basta de este tipo de cosas y vamos hasta que nosotros no aprendamos, tal vez, ¿no? Y esto no quiere decir que nosotros no tengamos una idea política, porque cada uno de nosotros tenemos una identidad política, por así decirlo. Sí, y que no está mal. Trazando un paralelo con el deporte que a mí me gusta, que es el boxeo, cuando el campeón gana el cinturón, tiene la capacidad de decirle al retador si le da la revancha o no. Yo soy el campeón, yo tengo el cinturón. Y yo digo, si yo quiero pelear con vos, que te subas al ring o no. Y trazando un paralelo con los pensamientos es más o menos así. Vos tenés la verdad, vos tenés el cinturón. El campeón sos vos. Y depende a quién, qué tipo de pensamiento dejes subir arriba del ring. Claro, pues nos movemos de acuerdo a lo que pensamos, nos vamos moviendo, ¿no? Los pensamientos luego se van volviendo acciones y por eso tenemos que tener cuidado con eso. Además de los principados, ¿no? Hay otros, están las potestades y los gobernadores, que también son jurisdicciones de dominio también de estos pensamientos. Y también están las huestes. Las huestes obstaculizan y obstruyen la obra de Cristo, poniendo fuera de combate a los soldados individualmente. O sea que es una lucha cuerpo a cuerpo con algún demonio que te puede perseguir y te va poniendo pensamientos en tu mente. Diciendo, eso dijo Dios, ¿estás seguro? Mirá cómo te miró el hermanito. Y hoy otra vez la Biblia, mirá, el pastor siempre dice eso, te quieren mandar. Y ahora sos un rebelde porque no hiciste tal cosa. Entonces, cuidado con ese tipo de cosas, porque vos vas tomando esos pensamientos como si fueran tuyos y te vas alejando y en un momento Satanás y sus huestes te dejan fuera de combate, ¿sí? Y ya no sos efectivo, entonces ya no vas a la iglesia, ya no lees la Biblia, ya no te importa, o te sentís mal, o te sentís sucio, si vos tenés algún pecado o alguna debilidad con la cual estás luchando, Satanás va todo el tiempo a atacarte con la misma cosa y te sentís culpa, ¿no? Porque él es recurrente. Satanás siempre que nos viene a hablar de cosas antiguas, cosas que pasaron. Por eso, si Dios te perdonó, no deje que te tiren con artillería vencida, no caigas en la trampa, ¿no? de creer que sos eso que eras, porque Dios ya te restauró, ¿no? No traigas a memoria las cosas antiguas. Claro. Y Dios dice que Él arrojó todos nuestros pecados. Todos. Los pasados, los presentes, los que van a venir, al fondo de la mar. Tal cual. Y a veces nos disfrazamos de buzo para ir a buscar esos pecados ahí. Sí, nos gusta. O a alguno también le gusta disfrazarse de buzo para ir a buscar los pecados. Los pecados de los otros también, ¿no? Andar hurgando esas categorizaciones que hacemos nosotros también acerca de los pecados, ¿no? Aquel como que nos juntamos todos los del mismo pecado de un bando y nos reímos o señalamos al que tiene un pecado distinto al nuestro, cuando todos nuestros pecados tienen olor nauseabundo, tal vez distinto, pero nauseabundo al fin, ¿no? Por eso tengamos muchísimo cuidado con esto. Bueno, el Señor nos garantiza a nosotros, obviamente, la victoria de la batalla final, porque Él nos ha dado autoridad. En Mateo, capítulo 16, versículo 18, Él dice que, bueno, yo te daré las llaves del reino, ¿no? Y todo lo que vos atás arriba se ata abajo, y todo lo que desatare se desatará. Entonces eso nos habla de autoridad que nosotros tenemos como iglesia. En 2 de Corintios, bueno, este es conocido, ¿no es cierto? Mientras lo busco, lo tendría que haber marcado antes. 2 de Corintios, bueno, capítulo 10, versículo del 3 al 5, todo el mundo lo conoce, creo yo. 10 dije. Dice, pues aunque vivimos en el mundo,
no liberamos batallas como lo hace el mundo. Por eso no hablemos igual, no hagamos las cosas que hacen los otros. Dios nos eligió para otra cosa. Las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen poder divino para derribar fortalezas y destruimos argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Nada más actual, creo yo, en este tiempo, que usar esta tremenda arma espiritual que tiene que ver es con destruir argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. ¿Cómo los destruimos? Los destruimos conociendo la palabra, los destruimos con amor, ¿sí? Nosotros no tenemos que entrar en contiendas de discusiones con personas que no conocen la Biblia ni lo que es la guerra espiritual, porque es una tontería eso. Quedamos mal, además de quedar mal, somos agresivos y no estamos derrubando ningún argumento. Los argumentos siempre es que nosotros podamos derribarlos primero dentro de nuestro corazón, porque nosotros también los tenemos, y después en amor, hablarle a los otros. Creo que nuestras acciones, buenas acciones, deliberadas y que se note que vos realmente te interesa a otra persona, hace que todo argumento caiga por tierra, porque el hecho habla más que las palabras, ¿sí? Entonces la importancia de nosotros poder hacer esto y sobre todo someter todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Muy bien, estamos finalizando el programa, esperamos que haya sido de ayuda para los que están del otro lado. Nos volvemos a escuchar, Dios mediante, el sábado que viene. Un beso a todos, un abrazo y muchísimas gracias a todos aquellos que se comunicaron. Gracias. Muchas gracias, nos vemos el sábado.